Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video, donde veremos a fondo el funcionamiento del ciclo diésel real e ideal, desde el punto de vista de la termodinámica, para finalmente pasar a la solución de un ejercicio. Si lo que buscas es comprender el ciclo diésel desde el fondo, para la solución de ejercicios, te recomiendo ver completo este video. Si no es el caso, puedes adelantarlo hasta la parte de tu interés, guiándote con los capítulos. Una vez dicho esto, comencemos con el video. Para comprender cómo funciona el ciclo diésel debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. El punto más alto que alcanza la cabeza del pistón se le conoce como punto muerto superior, y como su contraparte, el punto más bajo que alcanza se le conoce como punto muerto inferior. Al desplazamiento del punto muerto superior al inferior o viceversa, se le conoce como la carrera del pistón. Bien, estos conceptos nos sirven para tener una referencia en los 4 tiempos del ciclo diésel, por lo que nos ayuda a entenderlo mejor. Cabe mencionar que el ciclo de combustión completo equivale a 2 giros del cigüeñal, lo que se traduce en 4 carreras del pistón. El ciclo diésel se caracteriza principalmente por lograr la combustión a través de la compresión del aire, hasta la temperatura de autoencendido del diésel, por lo que no requerimos una chispa como en los motores a gasolina para iniciar la combustión. Bien, el ciclo diésel consta de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Comenzamos la explicación en la etapa de compresión. Aquí, el cilindro inicialmente está lleno de aire y el pistón se encuentra en el punto muerto inferior. Posteriormente, el pistón comienza a subir, llevándose a cabo la compresión del aire, aumentando su presión y temperatura hasta alcanzar la temperatura de autoencendido. Un poco antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, se añade el diésel a la cámara de combustión a través de un inyector, y así comienza la etapa de explosión o combustión, ya que en este punto el aire se encuentra a la temperatura adecuada para encender el diésel al contacto. La energía producida por la explosión logra mover el pistón hacia abajo, pasando del punto muerto superior al inferior, logrando así el giro del cigüeñal, entregando el torque del motor. Una vez que el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, posterior a la combustión, este vuelve a subir, al mismo tiempo que la válvula de escape abre, liberando así los gases resultantes de la combustión. Una vez que el pistón alcanza nuevamente el punto muerto superior, la válvula de escape se cierra y el pistón nuevamente comienza a bajar, al mismo tiempo que la válvula de admisión abre, provocando el ingreso del aire. Una vez que el pistón alcanza el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra, dejando el cilindro lleno de aire, listo para iniciar la compresión y repetir el ciclo. El ciclo diésel ideal consiste en 2 importantes cambios. Primeramente, se elimina el ingreso del combustible, solo consideramos al aire como fluido de trabajo en el ciclo. Como número 2, se elimina el actuar de las válvulas, por lo que el proceso de combustión se reemplaza por una adición de calor al ciclo, y el proceso de escape se reemplaza por un rechazo de calor. Esencialmente, el ciclo diésel consta de 4 procesos que podemos ver ilustrados en su diagrama presión contra volumen. Describamos estos procesos en compañía de la animación del pistón en la parte derecha. Comenzamos en el punto número 1. El pistón se encuentra en el punto muerto inferior y comienza a subir, llevándose a cabo el proceso 1-2, que es la compresión del aire a entropía constante. Justo antes de alcanzar el punto muerto superior, se realiza la adición de calor al ciclo, considerada a presión constante. Este proceso es el único que varía con respecto al ciclo Otto ideal, ya que en el ciclo diésel, debido a que la combustión se lleva a cabo por un tiempo más prolongado, consideramos un cambio de volumen en el cilindro, mientras que la presión se mantiene constante. Ahora, el pistón comienza a bajar, llevándose a cabo el proceso 3-4, que es la expansión del aire a entropía constante. Y finalmente, una vez en el punto muerto inferior, se lleva a cabo el rechazo de calor considerado a volumen constante, concluyendo así el ciclo. Una vez que hemos visto el funcionamiento del ciclo diésel real como ideal, pasemos a resolver un ejercicio donde se ven aplicados estos conceptos. El ejercicio dice lo siguiente: un ciclo diésel ideal tiene una temperatura máxima de ciclo de 2000 grados centígrados. El estado del aire al principio de la compresión es presión 1 igual a 95 kilopascales y temperatura 1 igual a 15 grados centígrados. Este ciclo se ejecuta en un motor de 4 tiempos de 8 cilindros, con un diámetro interior de cilindro de 10 centímetros y una carrera de pistón de 12 centímetros. El volumen confinado mínimo en el cilindro es el 5% del volumen confinado máximo. Determine la potencia que produce este motor cuando opera
a 1600 revoluciones por minuto. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, lo primero que hacemos es dibujar su diagrama presión contra volumen, donde podemos ubicar los 4 procesos del ciclo, escritos debajo del diagrama y explicados con anterioridad. Ahora, anotamos una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la solución del ejercicio. Primeramente anotamos que trabajaremos con el modelo del ciclo diésel ideal, con todas las consideraciones que éste conlleva. Como segundo punto, tenemos que trabajar con calores específicos constantes, para el aire a una temperatura ambiente o 300 Kelvin, lo cual nos lleva a lo siguiente. Usaremos el método aproximado para gases ideales en los procesos isentrópicos. Bien, una vez dicho esto, pasemos directamente a la solución del ejercicio. Se nos pide calcular la potencia entregada por este motor cuando opera a 1600 revoluciones por minuto. Para lograr esto, podemos seguir varios caminos o métodos de solución, pero nosotros haremos lo siguiente. Partimos del concepto de la eficiencia térmica. De manera general, la eficiencia térmica se calcula como la potencia neta entre la tasa de adición de calor al ciclo. Si despejamos a la potencia, tenemos que es igual a la eficiencia térmica del ciclo o del motor por la tasa de adición de calor, por lo que este problema se resume a calcular la eficiencia térmica del ciclo y la tasa de adición de calor. Veamos. La eficiencia térmica del ciclo la podemos calcular con la siguiente ecuación, gracias a la suposición de calores específicos constantes, pero esto lo dejaremos para el final. Por ahora nos concentraremos en calcular la tasa de adición de calor, que es donde se concentra todo el trabajo y la talacha de este problema. Comenzamos analizando el proceso 2.3, que es la adición de calor a presión constante. Si realizamos un balance de energía a este proceso, llegaremos a la siguiente ecuación, la cual nos dice que la tasa de adición de calor es igual a la tasa de flujo másico de aire dentro del cilindro por el Cp del aire por la temperatura 3 menos la temperatura 2 del ciclo. Nótese que usaremos el Cp debido a que es un proceso a presión constante. Bien, de esta ecuación conocemos el Cp, ya que lo podemos obtener de tabla. Conocemos la temperatura 3, ya que dicha temperatura es la más alta que maneja el ciclo, la cual el texto menciona que es igual a 2000 grados centígrados. ¿Y cómo sabemos que la temperatura 3 es la temperatura máxima del ciclo? Bien, esto es debido a que T3 es la temperatura del aire al final del proceso de adición de calor, que es una idealización del proceso de combustión, que es donde se alcanza la máxima temperatura. Bien, lo que no conocemos de esta ecuación es el flujo másico y la temperatura 2 del ciclo, así que tenemos que encontrar estos datos. Comenzamos calculando la temperatura 2. Para esto nos ubicamos en el proceso 1.2, que es la compresión isentrópica del aire, lo cual nos permite usar la siguiente relación para procesos isentrópicos del método aproximado para gases ideales. Tenemos que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen específico 1 sobre el volumen específico 2, al exponente K-1, donde K es la relación de calores específicos del aire. Bien, despejamos a la temperatura 2 y obtenemos lo siguiente, y ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde sacamos el volumen 1 y 2? Bien, para resolver esta duda, recurrimos al concepto de relación de compresión. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el estudio del ciclo Otto. Bien, la relación de compresión se define como el volumen máximo entre el volumen mínimo del ciclo. Esto se puede escribir como el volumen 1 entre el volumen 2, ya que si observamos en el diagrama, estos corresponden al volumen máximo y mínimo del ciclo. Claro que el volumen 1 y 4 es el mismo, pero para este caso usaremos el volumen 1. Ahora el texto menciona que el volumen confinado mínimo en el cilindro es igual al 5% del volumen máximo, por lo que el volumen mínimo lo podemos escribir en función del volumen máximo como se muestra. De aquí podemos eliminar al volumen máximo, y tenemos que la relación de compresión es igual a 1 sobre 0.05, y esto es igual a 20. Por lo tanto, el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a 20. Ahora ya podemos calcular la temperatura 2. Continuemos en la siguiente página. Bien, aquí tenemos la ecuación para calcular la temperatura 2. Vean que la temperatura 1 es proporcionada por el texto. Ahora de la tabla A2 en los apéndices del libro de termodinámica Cengel, tomamos los datos del Cp, la K y la constante R del aire que ocuparemos más tarde. Todos estos datos a temperatura ambiente o 300 Kelvin. Y bueno, también recordamos que el cociente volumen 1 sobre volumen 2 es igual a 20. Ahora, sustituimos estos datos en la ecuación como se muestra, destacando que obligatoriamente la temperatura debe estar en Kelvin o escala absoluta. Resolviendo, tenemos que la temperatura 2 es igual a 954.562 Kelvin. Recordamos la ecuación para calcular la tasa de adición de calor, y notamos que nos falta calcular la tasa de flujo másico de aire, así que vamos a ello. Recordamos que la tasa de flujo másico
es igual a la cantidad de masa por unidad de tiempo o sobre segundo, por lo que obviamente, primero debemos obtener la masa que hay dentro de los cilindros del motor. La masa total dentro de un cilindro se puede obtener si nos ubicamos en el punto 1 del ciclo, donde tenemos el volumen máximo. En este punto, el cilindro está completamente lleno de aire. Y bien, ¿cómo podemos relacionar volumen con masa? Esto es exactamente el volumen específico, la cantidad de volumen por unidad de masa. Por lo tanto, si queremos obtener la cantidad de masa de aire dentro de un cilindro, debemos calcular el volumen de este y dividir entre el volumen específico de aire en el punto 1. Ahora, si queremos calcular la masa de aire total dentro del motor, debemos multiplicar por el número de cilindros. Esto se expresa con la siguiente ecuación. El volumen del cilindro lo podemos obtener obviamente con la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, el cual es área de la base por altura, donde la base es un círculo y la altura es la propia carrera del pistón. Por su parte, el volumen específico 1 lo podemos obtener usando la ecuación del gas ideal en cantidades específicas o por unidad de masa, que tenemos en pantalla. De aquí despejamos al volumen específico y obtenemos lo siguiente. Ahora, sustituimos estos datos ya en la fórmula, todos son datos conocidos. Y resolviendo, tenemos que la masa dentro del motor es igual a 0.008665 kilogramos. Ahora ya que conocemos la masa, podemos calcular la tasa de flujo másico. Para ello simplemente usamos la siguiente ecuación. La tasa de flujo másico es igual a la masa por las revoluciones por minuto del motor entre el número de revoluciones por ciclo. Recordemos que tanto para el ciclo diésel como el ciclo Otto, al ser de 4 tiempos, estos requieren 2 vueltas o 2 revoluciones del cigüeñal para terminar un ciclo. Ahora, sustituimos los datos conocidos aplicando un factor de conversión para pasar las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Resolviendo, tenemos que la tasa de flujo másico de aire en el motor es igual a 0.11553 kilogramos sobre segundo. Ahora ya por fin, podemos calcular la tasa de adición de calor al ciclo. Recordamos la ecuación. Sustituimos los datos, no anotamos unidades por cuestión de espacio. Y resolviendo, tenemos que la tasa de adición de calor es igual a 153.08 kW o kJ sobre kilogramo. Ahora, solo tenemos que obtener la eficiencia térmica del ciclo. Veámoslo en la siguiente página. Acá ya tenemos la ecuación que mostré al principio de este problema. Parece un poco complicada, pero realmente es muy sencilla. Solo necesitamos conocer la relación de compresión, la K para el aire y la relación de corte de admisión. Las dos primeras ya las conocemos. Solo nos falta calcular esta última. La relación de corte de admisión es un parámetro que relaciona el cambio de volumen en el proceso de combustión, en este caso de adición de calor, por lo que es igual al volumen 3 al final de la adición de calor entre el volumen 2 al principio de esta. Bien, nosotros no conocemos el volumen 3 y 2, así que vamos a hacer algo para dejar esto expresado en función de datos que sí conocemos. Partimos del hecho que el proceso 2-3 es la adición de calor a presión constante. Ojo aquí que la presión constante es la clave. Significa que la presión 2 es igual a la presión 3. Ahora, nuevamente recordamos la ecuación del gas ideal y despejamos al volumen específico ya que es lo que requerimos para la fórmula. Ahora aplicamos este despeje para el volumen 3 y el volumen 2 como se muestra. Ahora simplemente sustituimos estos volúmenes en la relación de corte de admisión y realizamos la división por ley del sándwich o herradura. Y obtenemos lo siguiente. De aquí podemos eliminar a la constante R del gas ya que es la misma para ambos puntos, y a las presiones ya que son iguales. Así obtenemos que la relación de corte de admisión es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2, que son datos conocidos. Lo sustituimos y resolviendo, tenemos que la relación de corte es igual a 2.381. Ahora ya podemos calcular la eficiencia. Sustituimos los datos como se muestran y resolviendo, teniendo cuidado con los paréntesis, tenemos que es igual a 0.6303. Finalmente, ya podemos obtener la potencia generada por el motor a 1600 revoluciones por minuto. Recordamos la ecuación, sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que la potencia entregada es igual a 96.48 kW, que es igual a 129 caballos de fuerza. Con esto damos por concluido este ejercicio y este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.